¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que escucha un médico? Con un estetoscopio. Se oye hablar del clásico lub-dub, ¿no? El ritmo de la vida. Pero a veces, entre esos dos sonidos, hay algo más. Un susurro, un soplo. ¿Qué historia nos cuenta ese flujo de sangre cuando de repente se vuelve ruidoso? Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los soplos cardíacos. Nuestro material de base es un texto de medicina de referencia, y la misión es, pues, aprender a descifrar este lenguaje secreto del corazón. Entender cómo un simple sonido puede ser una de las herramientas de diagnóstico más potentes que hay. Es que es un lenguaje, tal cual lo dices, y la auscultación cardíaca es el arte de interpretarlo. Lo primero, y creo que lo más importante que hay que aclarar, es que un soplo no es una enfermedad en sí. Ah, ok, esa es clave. Sí, es un fenómeno acústico. Es, literalmente, el sonido de la turbulencia. Imagina un río. El agua fluye tranquila, silenciosa. Perfecto, laminar. Exacto, laminar. Pero de repente se encuentra con unas rocas o se estrecha de golpe. Hace ruido. Hace ruido. El agua se agita, choca. Pues eso es un soplo. Una vibración que se puede oír causada por un flujo de sangre que dejó de ser suave para volverse turbulento. Entiendo, el sonido del caos, por así decirlo. Y según las fuentes, esa turbulencia puede tener varios culpables. Varios. Puede ser que la sangre se acelere mucho al pasar por un orificio o que se cuele por un pasaje muy estrecho, ¿no? Exactamente. Las causas principales son esas. Un flujo muy rápido, el paso por una estenosis, una estrechez, el flujo hacia una cámara o un vaso que está dilatado, como un río que desemboca en un lago, justo. O el flujo retrógrado que va hacia atrás a través de una válvula que no cierra bien, lo que llamamos insuficiencia. Y cada una de estas situaciones genera una firma acústica distinta. De acuerdo. Entonces, si un médico escucha ese sonido, es como la primera pista en una investigación. ¿Cuál es el primer paso para identificar al culpable? Supongo que es el cuándo ocurre el sonido. Precisamente. La ubicación en el tiempo, en el ciclo cardíaco, es la pieza de información más crucial. Para entenderlo, hay que recordar los dos sonidos principales. S1, el lub, y S2, el dob. Ajá. El S1 es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Marca el inicio de la contracción, de la sístole. Y el S2 es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Marca el final de la contracción y el inicio de la relajación, la diástole. Ah, claro. S1 es el cierre de las válvulas de entrada a los ventrículos. Perfecta analogía. Tienen tres familias. Primero, los soplos sistólicos, que son los que oímos entre S1 y S2. Durante la contracción. Durante la contracción. Luego, los diastólicos, que ocurren entre S2 y el siguiente S1, o sea, en la fase de llenado. Relajación. Eso es. Y finalmente, los soplos continuos, que son más raros y se extienden a través del segundo ruido, no se detienen. El texto menciona un truco muy práctico para cuando el corazón va muy rápido y es difícil saber cuál es cuál. Algo de palpar el pulso del cuello. Sí, es un detalle clínico clásico y súper útil. En una taquicardia, cuando el lub-dub es tan rápido que se confunde, se puede palpar el pulso de la carótida. ¿Ok? Ese pulso que se siente en el cuello es la onda de sangre que acaba de ser expulsada. Así que ocurre justo después de la contracción, o sea, justo después del S1. Ah, claro. Así sincronizas lo que oyes con lo que sientes. Exacto. El sonido que coincide con el inicio del pulso, ese es el S1. Es increíble que el cuándo ya nos diga tanto, pero el texto va más allá y habla de la forma o configuración del sonido. Usa términos como crescendo. Sí. Suena casi a una pieza musical. Significa que el soplo literalmente sube y baja de volumen, y que esa melodía cuenta una historia. Significa exactamente eso. La melodía del soplo nos da una pista sobre la física que lo está generando. Por ejemplo, el texto describe una configuración en crescendo de crescendo. ¿En forma de diamante? También llamada en forma de diamante o romboidal. El sonido empieza suave, aumenta hasta un pico y luego vuelve a bajar. Esto es típico de la estenosis aórtica, el estrechamiento de la válvula de salida.
Déjame adivinar por qué. Al principio de la contracción, el ventrículo empuja. La diferencia de presión aumenta y el soplo se hace más fuerte. Ajá. Llega a un máximo, y a medida que el ventrículo se vacía, la presión cae y el sonido se desvanece. ¿Voy bien? No podría haberlo explicado mejor. Refleja perfectamente la dinámica de presiones. Ahora piensa en lo opuesto, la insuficiencia aórtica. Cuando la válvula no cierra bien, la sangre se devuelve. Exacto. Ahí tenemos un soplo en decrescendo. Es más fuerte justo al principio de la diástole, cuando la presión en la aorta es máxima y en el ventrículo mínima. Y de ahí va perdiendo intensidad. A medida que las presiones se igualan, justo. Y un tercer patrón es el de meseta o plano, o lo sistólico, típico de la insuficiencia mitral. Como la diferencia de presión entre el ventrículo y la aurícula es muy grande y constante durante toda la sístole, el soplo mantiene una intensidad uniforme. Es como un shh constante. Ok, ya tenemos el cuándo y el cómo, pero falta un factor obvio, el volumen. El texto menciona una escala de intensidad del 1 al 6. Y esto me lleva a una pregunta que parece lógica. ¿Un soplo más fuerte siempre significa un problema más grave? Esa es la suposición más común y, fíjate, una de las trampas más grandes. La respuesta es un rotundo no, no necesariamente. La escala es bastante descriptiva. A ver. El grado 1 es tan suave que hay que concentrarse mucho. El grado 6 es tan potente que se puede oír con el estetoscopio a unos milímetros del pecho. Y a partir del grado 4, el soplo es tan intenso que se puede sentir una vibración si pones la mano en el pecho. Una vibración palpable. Eso suena serio. Lo parece, pero aquí viene lo contraintuitivo. La intensidad puede ser muy, muy engañosa. ¿En qué sentido? Un defecto pequeño, como una comunicación interventricular mínima, puede generar un gradiente de presión altísimo. Ese chorro de sangre a alta velocidad es como un silbido, agudo y muy ruidoso. Puede ser un soplo grado 4 o 5. Pero la condición en sí no es tan grave. Puede que no. Y por el contrario, en un paciente con insuficiencia cardíaca muy severa, el corazón apenas tiene fuerza. La lesión valvular puede ser gravísima, pero el soplo será muy suave, un grado 1 o 2, porque no hay potencia para generar el ruido. Eso es fascinante. De nuevo, desafiando la lógica. Para que todo esto encaje, podemos analizar algunos de los sospechosos habituales que menciona el texto. Quizás empezando por los sistólicos, los que ocurren durante la contracción. Claro, vamos a aterrizar la teoría. El ejemplo por excelencia y la causa más común en adultos es la estenosis aórtica. ¿Ok? Es el prototipo del soplo mesosistólico, a mitad de la sístole, con esa forma de crescendo-decrescendo que describimos. Clínicamente, el dato clave es su localización. Se escucha mejor en la base del corazón, en el segundo espacio intercostal derecho. Y se irradia, ¿no? Y se irradia. Tiene una característica muy particular. El sonido viaja hacia arriba, por las arterias carótidas. Lo puedes escuchar en el cuello, como si el sonido siguiera el camino de la sangre. Exacto. Otro caso que el texto destaca por ser muy particular es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Un nombre largo. Bastante. Aquí el problema es un engrosamiento del músculo que obstruye la salida. Y lo fascinante de su soplo es que es un verdadero camaleón. Cambia drásticamente con las maniobras. ¿Cómo que cambia? Aumenta de intensidad cuando la persona se pone de pie o hace una maniobra de valsalva, que es como pujar. Espera, déjame procesar eso. ¿Por qué sería más fuerte? Intuitivamente, si hay menos sangre volviendo al corazón, como al ponerse de pie, el soplo debería ser más débil. Una lógica impecable, pero en este caso es al revés. Al haber menos sangre llenando el ventrículo, las paredes engrosadas se juntan más, haciendo la obstrucción peor. Ah, como si un pasillo ya estrecho se volviera aún más angosto. Exactamente. Por eso el soplo aumenta. En cambio, si la persona se pone en cuclillas, llega más sangre, el ventrículo se distiende y la obstrucción disminuye. El soplo se atenúa. Es un comportamiento casi único. Vaya. Así que un simple cambio de postura puede ser diagnóstico. Es como una herramienta que no necesita baterías, solo la gravedad. Y para cerrar los sistólicos, ¿qué hay de la insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral crónica es el ejemplo clásico del soplo holosistólico en meseta.
Es un sonido de tono alto, soplante, que se escucha mejor en la punta del corazón. Y también se irradia. También, pero esta vez lo hace hacia la axila izquierda. El dónde y hacia dónde es casi tan importante como el cuándo y el cómo. Perfecto. Ya tenemos una idea clara de los sistólicos. Ahora, ¿qué pasa con los que ocurren cuando el corazón se está llenando, los diastólicos? El texto parece darles mucha importancia. Y con razón. Una regla general en cardiología es que los soplos diastólicos casi siempre son patológicos. Casi siempre indican un problema. Sí. El más representativo es el de la insuficiencia aórtica. Es un soplo que empieza justo después de S2. Es protodiastólico, de tono alto, soplante y en decrescendo. ¿Y hay alguna forma de escucharlo mejor? Sí, hay una maniobra clásica. Se le pide al paciente que se siente, se incline hacia adelante y expulse todo el aire. Esto acerca el corazón a la pared del tórax y hace el soplo mucho más audible. El texto menciona algo que me llamó la atención. El soplo de Austin Flint. Suena como el nombre de un detective de novela. Y en cierto modo lo es, porque ayuda a resolver el misterio de la severidad. El soplo de Austin Flint es un fenómeno increíble. En la insuficiencia aórtica grave, el chorro de sangre que se devuelve es tan potente que choca contra la válvula mitral. ¿La que está debajo? Exacto. La hace vibrar y la cierra parcialmente. Esa vibración genera un segundo soplo, un retumbo de baja frecuencia. O sea, es un soplo causado por otro soplo. Es como un eco hemodinámico. ¡Qué buena definición! ¿Sí? Es eso. Increíble. Es la física del fluido en su máxima expresión. Y el otro gran soplo diastólico es el de la estenosis mitral, ¿verdad? Correcto. La estenosis mitral, el estrechamiento de la válvula de entrada al ventrículo izquierdo, produce un sonido muy diferente. Es de baja frecuencia, un retumbo o rumble mesodiastólico. O sea, un tono más grave. Mucho más grave. Por eso se escucha mejor con la campana del estetoscopio, no con el diafragma, y se acentúa pidiendo a la persona que se acueste sobre su lado izquierdo. De nuevo, las maniobras son clave. Esto me lleva a una sección entera que las fuentes dedican a la auscultación dinámica. Queda claro que no es solo escuchar pasivamente. Si los soplos cambian con la postura, es lógico que se use de forma deliberada. Se trata de provocar al corazón para que revele sus secretos. Esa es la definición perfecta. La auscultación dinámica consiste en alterar deliberadamente la hemodinamia para desenmascarar o diferenciar los soplos. Usamos maniobras que cambian la precarga y la poscarga. Precarga y poscarga. Suenan muy técnicos. ¿Hay una forma sencilla de visualizarlos? Absolutamente. Piensa en la precarga como el estiramiento de una banda elástica. Es la cantidad de sangre que llena y estira el ventrículo justo antes de contraerse. El llenado. El llenado. La poscarga es la resistencia que esa banda debe vencer. Es la presión en las arterias contra la que el corazón tiene que bombear. Las maniobras juegan con esos dos factores. Entendido. Entonces, ¿cuáles son las maniobras estrella? Una de las más simples y elegantes es la respiración. Durante la inspiración, la presión en el tórax baja y eso succiona más sangre hacia el lado derecho del corazón. Aumenta la precarga del ventrículo derecho. Exacto. Como resultado, los soplos del lado derecho, como la insuficiencia tricuspidia o la estenosis pulmonar, se intensifican. Esto se conoce como el signo de Carballo. Es una forma brillante de saber si el problema está en el lado derecho o izquierdo. Ya hablamos de ponerse en cuclillas. Me imagino que eso aumenta todo. Todo. Aumenta bruscamente tanto la precarga como la poscarga. Y como vimos, eso es veneno para el soplo de la miocardiopatía hipertrófica. Otra maniobra muy útil es la prensión manual isométrica, o hand grip. Me imagino la escena. Ahora, por favor, apriete los puños como si estuviera en una discusión. Parece extraño. Parece extraño, pero es elegantísimo. Al apretar los puños con fuerza, aumentas drásticamente la resistencia periférica, la poscarga del ventrículo izquierdo. El corazón tiene que luchar más para sacar la sangre. Mucho más. Esto hace que sea más difícil expulsar la sangre hacia adelante, por la aorta, y más fácil que se escape hacia atrás si hay una insuficiencia.
Por lo tanto, los soplos de regurgitación se intensifican, mientras que los de obstrucción, como la estenosis aórtica, se atenúan. Todo este análisis es una proeza de razonamiento, pero llega un punto en que se necesita confirmar las sospechas. ¿Cuándo un soplo justifica, hacer más estudios? ¿Cuándo se pasa del estetoscopio a la imagen? Esa es la pregunta clave en la práctica. El material traza una línea bastante clara. Los soplos sistólicos que son suaves, grado 1 o 2, en una persona joven y sana, sin síntomas, a menudo son benignos. Soplos funcionales. Exacto, y pueden no requerir más estudios. Pero cualquier bandera roja cambia el panorama. Prácticamente todos los soplos diastólicos y continuos, los sistólicos de grado 3 o mayor, o cualquier soplo en un paciente con síntomas. Falta de aire, dolor. Falta de aire, dolor de pecho, mareos, todo eso justifica una investigación más a fondo. Y esa investigación, me imagino, es para poder ver qué está pasando. Correcto. La herramienta de elección es la ecocardiografía transtorácica, la TTE. Un ultrasonido del corazón. Y ahí ya no hay dudas. Ahí ves todo. La estructura de las válvulas, si abren y cierran bien, mides el grosor, el tamaño de las cavidades y, con el Doppler, ves y mides la turbulencia. Cuantificas la severidad. Es el paso que confirma lo que el estetoscopio sugirió. Y si eso no es suficiente, hay técnicas más avanzadas. Sí, como la ecocardiografía transesofágica, donde la sonda va por el esófago para una vista súper nítida, o la resonancia magnética cardíaca. Para resumir entonces, un soplo no es solo un ruido, es una narrativa. Una historia que cuenta la sangre en movimiento, donde el cuándo, la forma, el dónde y cómo reacciona a estas maniobras le permite al clínico construir un diagnóstico diferencial increíblemente preciso. Junto a la cama del paciente. Sin más tecnología que sus oídos, sus manos y su cerebro. No hay mejor resumen. Es razonamiento clínico en su forma más pura. Y esto nos lleva a una reflexión final que inspira el material. Con la llegada de ultrasonidos portátiles que caben en un bolsillo. Y se conectan a un teléfono. Exacto. Algunos predicen que la era del estetoscopio está llegando a su fin. ¿Para qué escuchar las sombras si puedes ver el objeto? Es una pregunta lógica. ¿Por qué interpretar un sonido si una imagen te da la respuesta directa? Exacto. Pero la habilidad de la auscultación dinámica no es solo detectar un sonido. Es un proceso intelectual, una forma de pensar, de formular hipótesis y ponerlas a prueba en tiempo real. Ajá. La pregunta clave para el futuro no es si una máquina puede encontrar el problema más rápido. La pregunta es, ¿qué conocimiento, qué sutileza en el razonamiento y qué conexión con el paciente se pierde si dejamos de aprender a interpretar el lenguaje que el propio cuerpo nos está hablando?